Ágape es mi fiesta con Dios. Hoy tenemos la bendición de contar con la participación de Nachito en la mesa de ABA. Y bueno, antes de eso para transicionar, quiero compartirles una foto, ¿no?, que me pidieron compartir, que es del primer cuartel en la ciudad de Texas, ¿no? Entonces, se los comparto y con eso damos paso a lo que sigue. Ahí está nuestro hermano Cristóbal. Les manda saludos, bendiciones, y bueno, pues nuestro padre está haciendo su trabajo allá, ¿no? Y, pues, qué bendición. Claro, claro. Hola, pues muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo han estado? Tardes ya, sí es cierto. Tardes. Bueno, pues esta tarde va a ser un ABA muy particular, un ágape muy particular. Sabemos que el ágape es la fiesta con Dios. Y eso es lo que estamos viviendo precisamente ahorita con todos los testimonios que estamos oyendo. Es impresionante cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y de diferentes maneras, porque he estado escuchando el testimonio de cada uno de ustedes, de mis hermanos, y lo vemos y lo relacionamos con lo que Dios hace en nuestra vida, y Dios está ahí, Dios está participando en nosotros, Dios está participando en todo lo que hacemos, Dios está ocupado en que todos nuestros caminos sean correctos, sean perfectos, sean rectos, y cada una de las situaciones que nos suceden durante nuestro día, durante nuestra semana, pues Él está ahí, ¿no? Guiándonos y mostrándonos el gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Es hermoso. Fíjense que lo que estaba platicando Magno y Susi en la mañana, es muy interesante y muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Porque ella decía que nuestra vida está escondida en Dios a través de Jesucristo. Y efectivamente, todos los testimonios que empezamos a escuchar, pues Dios mostrándonos esa cobertura, ese amor, pues ese cuidado que tiene para cada uno de sus hijos. Qué hermoso cuando sus hijos nos podemos sentir tan confiados, tan amados, tan respaldados, tan cuidados de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre. Imagínense si cuando éramos pequeños y sentíamos el temor de alguna cosa o algo nos espantaba, que decíamos por ahí, ¿no? Y nuestro papá nos tomaba de la mano, nuestro papá terrenal o nuestra mamá nos tomaba de la mano y nos abrazaba y nos decía: no te preocupes, esto no te espantes, no tengas temor, ¿no? Nos sentíamos tan protegidos. Imagínense ahora con el amor del Padre, con el amor de nuestro Padre, abrazándonos en cada una de nuestras situaciones, en cada una de los procesos que vamos viviendo, mostrándose con esa magnificencia, con ese poderío, con ese amor tan inmenso, con ese perdón de cada una de las cosas que cometemos equivocadamente. Lo que decía Ambrosio hace rato, ¿no? De repente se encuentra con una situación que pues lo lleva a tener un medio conflicto ahí, pero él vuelve su mente a comunión con Dios, y entonces esa permanencia con la comunión con Jesús le hace tener paciencia. Fíjense ese amor
tan hermoso derramado en nuestra vida, en cada una de las necesidades que tenemos durante el día. Lo que le sucede a Magnolia, lo que le sucede a Lulú, todos los testimonios que empezamos a oír, cómo Dios obrando en nuestras vidas, como Dios dándose a nosotros en una manera muy, muy, muy especial. Qué maravilloso, porque solamente eso lo podemos experimentar sus hijos. Solamente eso podemos sentir cuando tenemos el amor del Padre viviendo en nosotros. Cuando tenemos la verdad que es su Hijo Jesucristo viviendo en nosotros. Acuérdense que Jesucristo nos dijo que si permanecemos en Él, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceríamos la verdad, y esa verdad nos haría libres. Y estamos hablando de una libertad no abstracta, de una libertad total, de una libertad de todos esos temores, de todas esas angustias, de todas esas situaciones que suceden durante el día. Él nos hace verdaderamente libres. Y entonces podemos tener esa seguridad de cómo caminar en su verdad, de cómo caminar en su palabra, de cómo caminar pues en todo lo que Él tiene preparado para sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Pues Él siendo esa torre fuerte, ese castillo, esa protección, para nuestra vida. Qué hermoso nosotros sabernos hijos y poder recurrir cuando tenemos una necesidad a refugiarnos en Él, a estar en Él, a estar escondidos en Él, sintiendo verdaderamente su propósito en nuestra vida. Qué hermoso, ¿no? Pues un saludo de Cristóbal. Él empezó un cuartel en la ciudad de Houston. Ya vimos la fotografía. Qué maravilloso, porque Él nos está mostrando, y cada uno de nosotros podemos comprobar cómo debemos caminar en lo que Dios ya preparó de antemano para que sus hijos andemos en esto que Él ya preparó. Y este cuartel que está viviendo Cristóbal con las personas de allá de Houston, pues es impresionante, porque así como lo está haciendo en Houston, lo hizo en Puebla, lo hizo en Villahermosa, lo hizo en Paraíso, lo hizo en la Ciudad de México, y vemos cómo sus hijos integrados a un mismo propósito con nuestro Padre, ¿no? Y ese propósito nos lleva a vivir gozo, nos lleva a vivir paz, nos lleva a vivir paciencia, nos lleva a vivir cada una de las características y cada una de las razones por las cuales Dios vive en nosotros, ¿no? Qué hermoso. Pues así como mero testimonio, les voy a platicar. La semana pasada, no, esta semana estuvimos en Oaxaca. Nuestro padre nos invitó a estar por allá, a estar viendo cómo de veras los caminos de Él son caminos tan especiales y tan particulares que a veces nosotros no alcanzamos a comprender en su totalidad. Pero nos lleva, a Lucerito y a mí, nos lleva a Oaxaca, y estuvimos allá con Cristóbal, con algunos hermanos de allá de Oaxaca, como la hermana Lupita estuvo allá compartiendo con nosotros, pero estuvimos en un lugar que Dios está destinando para ser un centro de desarrollo comunitario. Ya está operando desde hace mucho tiempo, pero estaba operando solamente con atención a las mamás que tenían necesidad de parto, de tener a sus bebés. Ya está operando, y Dios ha sido maravilloso, porque ha bendecido a muchas mujeres en ese proceso del parto y todo esto. Y ha sido especialmente maravilloso, y nosotros empezamos a escuchar el testimonio de la doctora,
el testimonio de las enfermeras, el testimonio de las Dulas. dulas, cómo Dios mueve su corazón y a través de ellas Él habla y Él proporciona esa bendición a cada una de las personas que han llegado a ese lugar. Pero ahora Dios ha dado una visión un poquito más amplia pues no tan solo para Oaxaca, sino eso se tiene que reproducir en diferentes partes de la República. Y ha dado una visión muy particular, muy especial para atender a la comunidad, no tan solo en sus necesidades físicas, sino ahora en sus necesidades espirituales, en sus necesidades económicas, en sus necesidades, pues sí, de las tres partes de nuestro cuerpo, para ser un poquito más claro, ¿no? En espíritu, en alma y en cuerpo. Ajá. Y Dios está preparando algo muy, muy, muy hermoso, que es el corazón de Dios volcado hacia las personas, hacia la humanidad, pero también volcado hacia sus hijos, a los que ya somos sus hijos. Y ahora quiero hablar un poquitito acerca de la justicia de Dios, de lo que Dios quiere hacer a través de sus hijos para toda la humanidad. Recuerden que la justicia de Dios fue preparada y fue a través de su Hijo Jesucristo. Toda la humanidad que traíamos cargando y que ahora vemos en todas partes del mundo, en noticias y en todo esto, esa humanidad necesita la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es otra cosa más que Jesucristo obrando en la vida de todo ser humano. Ajá. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado todos estos caminos para que sus hijos andemos en ellos. Y Él ahora quiere que sus hijos despertemos a esta necesidad que está clamando la humanidad, que está clamando el mundo. Él quiere que ahora sus hijos despertemos a atender esas necesidades, no con nuestras fuerzas, no con nuestro entendimiento, no con nuestra capacidad, sino con lo que Dios es a través de nosotros. Él lo va a hacer. Esto no es para que nosotros nos carguemos y digamos, ay, es que yo no puedo, ay, yo qué les voy a decir, ay, ¿qué les puedo yo hacer? Es que no, es permitirle a Dios, a través de nosotros, llevar esa vida abundante a todas las personas. Y fíjense nada más, yo estaba recordando cuando estaba platicando esto con mi padre, estaba recordando cómo él trabajó en mi vida, cómo él trabajó en mí. Y seguramente así lo hace con cada uno de nosotros. Yo sin siquiera entender lo más mínimo de lo que era o de lo que es mi padre en ese momento, él vino a mi vida a través de su Hijo Jesucristo y transformó absolutamente mi vida. Transformó todo lo que yo había estado viviendo. ¿Sí? Sin que yo me diera cuenta. Porque cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, no se da cuenta de qué está sucediendo. Y a veces ni siquiera entendemos por qué estamos diciéndole sí a Jesús. Pero es importantísimo, ahora ya lo entiendo, y seguramente ahora muchos de nosotros ya lo entendemos. Pero es importantísimo que cuando Jesucristo habla, toca a nuestra puerta, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz
y abre la puerta y abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quizá cuando sucedió eso yo no lo entendía, pero ahora digo, wow, Padre, qué maravilloso es cuando tú me hablaste y yo te escuché. Y yo abrí mi corazón y yo abrí mi puerta y te permití entrar a mí. Aunque ni siquiera entendía para qué, ni por qué, ni nada de eso. Pero él empezó a funcionar, no a funcionar, a obrar en mi vida de tal manera que las cosas que yo hacía antes ya no las hacía. Ya las empezaba a dejar de hacer. Ya hablaba diferente, ya veía diferente, ya me comportaba diferente. Y no tan solo lo notaba yo, las personas que me rodeaban también lo empezaron a notar. Y también empezaron a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este? ¿Qué no era así? ¿Qué no era así? ¿Qué no hablaba así? ¿Qué no se comportaba así? Y empezaron a ver ese cambio. Pero hay un motivo, hay una razón. Dios quería y su anhelo estaba en que su hijo, y en ese momento yo ya era su hijo fuera transformado, fuera cambiado. Y eso es, eso se llama la redención, ¿verdad? Perdón. La redención. Él vino y me redimió de todos mis pecados. Me redimió de todo lo malo que yo estaba viviendo, de todo ese hueco, de toda esa situación tan vana en la que me encontraba. Me sacó del lodo cenagoso para llevarme a un estado totalmente diferente. Seguramente esto ustedes también lo vivieron porque ahora son sus hijos. Pero hasta que no entendemos eso, podemos dimensionar ese amor tan maravilloso de nuestro Padre. Y en esa comunión con mi Padre, pues Él me empieza a revelar todo esto, ¿verdad? Y digo, wow, Padre, qué hermoso, qué maravilloso ha sido, qué bueno ha sido conmigo. Pero realmente, qué bueno es Dios con toda la humanidad. Porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo recuerdo que yo andaba perdido totalmente. Cuando Él me encontró, cuando Él me tocó a mi puerta. Y seguramente Él tocó a mi puerta muchísimas veces y yo, perdido en ese afán de pecado y en esas situaciones en las que andaba, seguramente no le hacía caso. Pero en el momento en que yo le hice caso, en el momento en que le dije sí y abrí mi corazón, Él entró a vivir en mí. Jesucristo entró a vivir en mí. Y las cosas fueron totalmente diferentes. Qué hermoso cuando entendemos eso, qué hermoso cuando comprendemos ese amor tan inmenso de nuestro Padre. Ahora que estamos platicando los miércoles con mis hermanos, nos estamos conectando por Zoom así como ahorita estamos, y mis hermanos de carne están conectándose y estamos platicando. Y cuando empezamos a platicar acerca de lo que Dios hacía en el corazón de cada uno de nosotros, vemos los ojos, cómo los abren, así como, ¡wow! ¿Eso hace nosotros?
wow, eso está pasando en mi vida. Y empiezan a darnos sus testimonios y decirnos, fíjense que pasó esto y esto y esto, y ya no reaccioné como reaccionaba antes, sino ahora reaccioné de diferente manera. Recuerdo que en uno de esos testimonios, mi hermano Miguel, el más chico de mis hermanos, me dice, oye, yo quiero decirte algo. Fíjate que fuimos a un lugar a comer barbacoa y pues ya estuvimos ahí comiendo, compartiendo y todo con la familia, y de repente pues ya pedimos la cuenta y nos llevan la cuenta, pago y me devuelven el cambio. Y en el cambio que le devolvieron venía un billete de más. Dice, y antes yo decía, pues qué bueno, mira nomás, Dios me está bendiciendo. No, lo entendió perfectamente. Dijo, antes yo decía, me los amolé. Mira, me dieron de más. Dice, pero ahora, lo primero que dije, no, me dieron de más. Oye, ve, me diste de más este billete. Y lo regresé. Dice, yo no era así. Yo no era así, yo no me comportaba así. Yo decía, pues mira, qué bueno, ya me regalaron un poco de dinero, y no. Entonces, ahí podemos ver cómo, sin entenderlo, porque mis hermanos son pues, prácticamente nuevitos en esto, ¿no? En estar recibiendo de parte de Dios. Ellos, quizás sin comprenderlo totalmente, ahora ven que sus actos y sus actitudes y su comportamiento es totalmente diferente. Y eso es lo que hace nuestro Padre. Pero además, ahora ya también comprendiéndolo, podemos ver que ese nacer de nuevo, ese nacimiento de un ser pecaminoso, de un ser lleno de problemas, de angustia y de perdición y de todo, al recibir a Jesucristo, podemos entender cómo Él nos hace nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios que todo lo anterior pasó. Que todo es hecho nuevo. Y entonces todo lo viejo que traíamos arrastrando, todo ese pecado, toda esa vana manera de vivir, se quedó atrás, se borró de nosotros. Y ahora podemos vivir una vida nueva, diferente, abundante, con un propósito totalmente diferente. Todo lo viejo pasó. He aquí, todo es hecho nuevo. Y como testimonio también podemos hablarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Porque todos ellos se dieron cuenta de cómo éramos antes. Todos ellos se dan cuenta de cómo era el comportamiento antes de Cristo en nuestra vida. Porque si nosotros ya somos unas nuevas criaturas, viviendo el amor de Dios, viviendo la verdad de Dios, viviendo la justicia de Dios, entonces nuestro comportamiento es totalmente diferente. Y ahora podemos decir, Cristo vive en mí y por eso mi comportamiento es diferente. Vamos a leer un pasaje de la Biblia en donde nos dice Dios cómo somos nacidos de Él. Está en Primera de Juan 3 y vamos a leer del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Aquí tengo a Lucerito a un lado, pero le voy a pedir que ella lo lea, por favor. ¿Primera de Juan? Primera de Juan 3, del 1 al 3.
Y vamos a seguirlo, los que tengan ahí su Biblia, vamos a seguirlo, para que veamos cómo somos nacidos de Dios. Mirad cuál amor. Ajá. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 3. Vean este pasaje tan hermoso, cómo nos muestra ahí lo que nosotros ya somos, pero todavía cómo vamos a manifestar ese amor del Padre hacia los demás. Cómo la manifestación del amor de Dios va a ser que otras personas quieran y abran su corazón a Jesucristo. Abran su corazón a Dios. Si nosotros, como lo hemos recibido y como ese testimonio que yo les digo, que yo no entendí al principio qué, pero poco a poco me fui dando cuenta de toda la maravillosa obra de Dios en mi vida, pues ahora yo tengo que permitirle a Dios llegar a otras personas para que ese amor, para que esa justicia llegue a ellos. Y para que ellos tengan esa oportunidad de ser justificados de toda esa vana manera de vivir. Ahora, Dios, lo que yo les decía, o sea, esto no nos debe cargar a nosotros, no nos debe de hacer sentir como que, bueno, pues yo no sé hablar bonito, yo no sé hablarles lo que ellos quieren escuchar, yo no sé qué les voy a decir, pues yo cómo voy a estarles diciendo y no. Él preparó las obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que va a llevar con esos lazos de amor a las personas hacia nosotros. Como mero testimonio, ahora que estuvimos en Oaxaca, tuve que ir al ADO, nos fuimos en autobús, tuve que ir al ADO a cancelar nuestro boleto para el siguiente día porque todavía no terminábamos de hacer lo que teníamos que hacer. Entonces fui, me dio un aventón Cristóbal, pero me dejó ahí, él iba a recoger a otra persona, y cuando regresaba, yo dije, bueno, pues me voy a ir en taxi. Y yendo en el taxi, platicando con el chofer, me empezó a decir, ¿cómo ve usted la ciudad? Y cómo ve, mire, las manifestaciones y todo esto, porque en Oaxaca una de las situaciones es que casi todos los días tienen manifestación. Si no es de los maestros, es tenían unas siglas ahí, ZL o algo así, no sé qué. Bueno, los 3 días que estuvimos allá, 3 días en manifestación. Ajá. Entonces me empezó a platicar y me empezó a decir y me empezó a hablar pues de toda la situación que él traía en su corazón, ¿no? Toda esa situación de que, ¿cómo ve? Miren nomás, y uno aquí manejando en el coche, y entonces ahí Dios tuvo la oportunidad de hablarle y de decirle, pero Dios quiere traer paz a tu corazón. Pero Dios quiere traer amor a tu vida. Pero Dios quiere que tú veas todo lo que está sucediendo diferente a como lo estás viendo ahorita. Y empezamos a platicar acerca de la grandeza de Dios,
de lo que Dios puede hacer en su vida, de lo que Dios le puede transformar y cambiar el pensamiento y todo lo que él estaba manifestando. Habló acerca de una manifestación del LGTB, o no sé cómo, todas las siglas que dice, y le digo, Dios nos ve a todos con ese amor. Por supuesto, Él no tolera el pecado, pero Él tiene un amor tan grande que a todos nos ve iguales. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie nos quedemos fuera. Ese es el propósito de Dios por el cual envió a su Hijo Jesucristo a pagar por todo ese pecado del mundo. Y gracias a Dios, Él volteaba cada que llegábamos a algún semáforo o algo, volteaba y me decía, tiene usted razón. Tiene usted razón. Pero obviamente yo sabía que no eran mis palabras, que eran las palabras de Dios, llevándole ánimo, llevándole esperanza, llevándole esa diferente manera de ver las cosas a esta persona. Entonces, cuando llegamos al lugar, cuando llegamos al lugar donde yo iba, le digo, bueno, ok, pues ya llegamos, Dios está contigo, ¿quieres que haga una oración por ti? Me dice, sí, claro que sí, hice una oración por él, y le digo, ¿cuánto te debo? Me dice, no, nada. No, claro que sí, ¿cómo no, nada? Me dice, no, es que ya me dio mucho. Le digo, no te he dado, yo no te he dado nada. El que te está dando es mi padre, pero toma, por favor, y le dejé su dinero, ¿no? Porque tampoco, pues, no. Pero ese es Dios. Así es nuestro Padre. Entonces, las obras que Él ya tiene preparadas de antemano para que caminemos en ellas, ahí están. ¿Qué falta? Que sus hijos las hagamos notar. Que sus hijos nos levantemos y estemos caminando en ellas. ¿Verdad? Pues qué maravilloso. Bueno, como tercer punto, fíjese lo que Dios hace en nosotros. Y esto, les repito, sin que nosotros a veces lo entendamos. Él renueva nuestro entendimiento. Y esa renovación de nuestro entendimiento nos lleva a comprender el por qué y el para qué de nuestro Dios. Esa renovación de nuestro entendimiento nos lleva a recibir lo que Dios tiene preparado de antemano para nosotros y también para las demás personas. Cuando nos empezamos a dar cuenta y cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su palabra, y es cuando decimos, wow, ya lo había oído, pero no me había caído el 20. Ahí está la renovación. Ahí está cuando Dios empieza a hablar a tu corazón. Ahí está cuando nuestro Padre empieza a permear esa bendición en nuestra vida. Qué maravilloso, hermanos. Tiene que ser un ágape diferente. Y a mí me gustaría que participaran algunos de ustedes y compartiéramos en familia lo que Dios está viviendo con cada uno de nosotros. Así es de que, ¿quién dice yo? Muchos participan. No hagan fila, no hagan fila. A ver, Rebe, abre tu micrófono, Rebe, y después Lulú. Qué maravilloso es el poder platicar de lo que Dios hace, de lo que nuestro Padre está haciendo en nuestra vida, ¿no?
y más platicarlo con nuestros hermanos, porque a veces pues nosotros estamos y nos alegramos y decimos, ay, qué padre, Dios está obrando en mi vida y nos damos cuenta, pero si no lo platicamos con nuestros hermanos. Adelante, Rebe. Yo me maravillo con tu testimonio porque me recordó el mío. Ay, Para mí es maravilloso haberme encontrado con el amor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo leí que Dios me había amado desde antes de la fundación del mundo, yo no daba crédito que mi vida había estado, ahora sí como decimos, ¿no? En ese entonces no lo entendí, escondida en Él, para cuando Él se manifestase a mi vida, se revelara a mi vida. Entonces, ese encuentro con Dios, con esos desarraigos, yo siempre he dicho eso porque yo lo sentí de esa manera, como la mano de Dios entraba para desarraigar todo aquello que en la vida me tenía esclavizada, ¿sí? Y muchas veces creemos que porque me había hecho falta algo, bueno, me hacía falta todo, pero a lo que me refiero es que así prácticamente no puedo decir que me hacía falta nada, ¿no? Es más, en un comentario así de esos hermosos, que son retadores, pero maravillosos, alguien se volteó y hasta como un poquito de malas me dijo, pues, ¿qué te falta? Lo tienes todo. Sí, es cierto, pero yo tenía un vacío tremendo en el corazón y que eso no tenía la culpa quienes hoy me rodeaban, quienes en ese momento me rodeaban, porque efectivamente tenía ese amor, pero Rebeca venía de un trasfondo en el que su alma había sufrido descalabros y en tanto no sabes que tienes un sanador que comienza con tu interior, no con lo que te rodea. Fue increíble. Fue increíble y fue cuando le dije, Padre, mete tu mano y desarraiga, porque yo quiero esa libertad que tú das. Yo quiero esa plenitud de vida, que no porque no haya faltantes externos, la tienes. La plenitud de vida la tienes cuando Dios tocó la puerta y se abrió mi corazón. Y se abrió por una gracia increíble, porque se abrió por el poder que ahora del que puedo hablar, en ese momento no, porque el que la abrió fue el poder del Espíritu, haciéndome entender en eso que había caído sobre mí una gracia que me permitía oír que había un Redentor, que había un sanador del alma, que había un despertar divino en el que yo estaba siendo invitada a vivir. Y cuando ese paso fue dado, como tú decías, pues con una inconsciencia, porque realmente tenía ese Dios que te da una religión, pero no ese Dios que quiere comunicar personalmente. Ese Dios que despierta tu espíritu y que lo vivifica para encontrarte cara a cara con tu Creador. Entonces, para mí eso ha sido fascinante. Y comenzó sabiendo, dije, de veras he sido amada desde antes de la fundación del mundo. De veras he sido amada desde el momento en que tú me formaste en el vientre de mi madre. Ya venía yo con un propósito y con un destino divino que pasaron años para que yo entrara en él. Pero lo hermoso
es que las promesas de Dios llegan justo en el momento que Él tiene predeterminado decirte, tú eres mi hijo, hoy yo te engendro, hoy. ¿Sí? Entonces, oh sí, encontrarte con tu hacedor, con tu redentor, yo sabes también que agrego aquí, con el dignificador de la vida. Porque muchas cosas que vivimos por una información X, a mí me encanta que una de las cosas que evitó Dios en mí es que no empezara yo a buscar culpables, sino entré de pleno y de lleno por su gracia y misericordia a una libertad de entendimiento que no tuve que buscar culpables. Yo dije, bendito Dios, que me encontré cara a cara contigo. Y en mi vida hay un salmo que marcó la pauta, que es el Salmo 103, porque cuando yo supe que Él había venido a rescatar mi vida del hoyo y a sanar las heridas y las dolencias de esta hija suya, fue cuando yo entendí que a medida, hasta el día de hoy, porque mi padre es un proceso eterno en la vida de sus hijos, hasta la venida de mi Cristo. Entonces, cuando yo comprendí, ¿sí?, que esas heridas empezaron a ser sanadas, Rebeca empezó a salir del hoyo donde su padre la había sacado. Y le había empezado a dar ese entendimiento, ¿sí?, de ese propósito divino sobre la vida. Y otra cosa que me fascinó fue que me dio un entendimiento hermosísimo cuando leí que Él me había otorgado perdón. Y yo estuve consciente que yo sí necesitaba ese perdón, que yo sí, el poder del Espíritu creándome una conciencia de la importancia de que yo me diera cuenta de mis iniquidades. O sea, no nada más me libró de andar buscando culpables por esa vida, sino que me diera yo cuenta de que esa vida había producido iniquidades y que de la misma manera que yo estaba recibiendo su perdón, era para otorgarlo, porque de otra manera yo no lo hubiera podido hacer. ¿Y cómo fue complementando ese encuentro divino? Y después cuando leo que dice que esto iba a coronar mi vida de favores y misericordias, y esto hasta el día de hoy es una realidad. Pero algo que me encantó es que dice que él restaura el vocabulario, se me fue ahorita porque yo en un momento dado le dije, a ver, tú me dijiste que estás aquí. A ver, entonces, ¿por qué esta boca sigue con sapos y culebras? ¿Sí? ¿Por qué sigo con esas rabias que te presentaban? No había yo entendido en ese momento, por supuesto, esa sanidad que también tenía que venir a esa área, ¿sí? Pero regálame un segundo, Nacho, porque es que para mí fue mi despertar divino y de veras que cuando me dijo que iba, ya llegó a mi mente, que iba a saciar de bien mis labios, ¿sí? Y le dije, a ver, papá, a ver cómo está la onda aquí, porque esta boca como que todavía echa sapos, ¿sí? Y fue cuando también comprendí la importancia de esa santificación que trae el encuentro a tu vida y santifica todo, te lo va santificando en un proceso divino. A mí yo siempre he dicho, mi padre no es varita mágica, mi padre es un forjador de vida, eso sí es, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue
haciendo que todas estas cosas vinieran en una comprensión divina para poderme llevar a la plenitud de vida que hoy estoy disfrutando y que continúo en un proceso. Repito, mi padre no es varita mágica, pero sí, sus promesas son sí y amén para aquel que en él ha creído. Así es. Entonces, a mí me encanta esto que te regaló Dios, a mí me traje el recuerdo de esta vida, que es real, es preciso, es fiel, es justo, es verdadero. Cuando tomó esta vida y le dio un giro y le continúa dando un giro para llevarme a la plenitud. Y llevarme a la plenitud significa lo que decía nuestras hermanas, nuestra hermana, la esposa de Ambrosio, que nos lleva al carácter. Esa transformación del carácter, ¿sí? Cuando yo descubrí que de veras lo iracundo de mi ser, porque Dios es muy personal, ¿verdad? Va con lo iracundo, estaba dejando desaparecer, estaba desapareciendo en momentos así fuertes que ponía la vida y que yo misma me decía, al no verme reaccionar, esta no soy yo, porque yo conocí a Rebeca. Esta eres tú, esto eres tu padre, ¿sí? Amén. Entonces, bueno, yo hasta ahí, porque creo que muchos quieran participar, pero tenemos un padre real, justo y verdadero, santificador, regenerador de vida, ¿sí? Dignificador. Yo siempre le digo, Padre, gracias por dignificar mi vida. Que eso, pues en eso caben muchas cosas, ¿verdad? Pero es maravilloso estar aquí, estar en este momento, estar siendo parte de un cuerpo de Cristo que está siendo levantado para mostrarle al mundo que sí hay Dios. Amén. Amén, amén. Qué maravilloso y hermoso es cómo Dios nos devuelve esa identidad Amén. en la cual Él tenía en su corazón Amén. antes de la fundación del mundo. Amén. Nos quitó esa identidad tan tremenda de ser humano a esa identidad tan hermosa de ser sus hijos. ¡Wow! Amén. Bendito Amén, amén. sea Dios. Por favor, Iván, si abres el micrófono de Lulú Sol. Oh, Sí, claro, y claro. que cierre el mío, por favor, Sí, porque claro, no Rebe. puedo. Ahorita te siento. Lulú, Sol. Ok. Lulú. Ahí está. Bueno, pues la verdad que yo me maravillo oír a mi hermana porque yo ya quisiera llegar a ese nivel, ¿verdad? Porque pues todavía me falta, sí, pero yo sé que mi padre está trabajando en eso. Y pues yo ahorita estoy en un proceso donde llego a una familia que no cree en Dios, que, bueno, etcétera, ¿no? Donde pienso que mi padre, venimos aquí por algo, por alguna razón, ¿no? Yo estoy completamente segura, porque lo presiento, él está conmigo. Ya más adelante yo les daré ese testimonio, ¿verdad? Entonces, donde él está trabajando la paciencia, la fe, esa quietud, todo eso está trabajando, ¿no? Yo soy de toda esta familia, yo soy la única que estoy aquí, pero yo sé que papá tiene un propósito en toda esta familia y ese es mi anhelo como decía la hermana, me cayó el 20 ahorita, ¿no? De que todavía lo que hay en mí, las cosas que se tienen que tiene que corregir mi padre, porque hay mucha sed y hambre
de amor y sobre todo con la familia. Entonces, yo más adelante les daré un testimonio más largo de lo que Papá Dios está empezando a hacer, no solo en mí, sino en los que me rodean. Entonces, pues que Él me dé la fortaleza y la sabiduría para ser esa luz en esos lugares. ¿Y es todo? Gracias. Muchas gracias, Lulú. Que Dios te Ajá. bendiga siempre. Pues alguien más quisiera participar, alguien más, lo que Dios ponga en su corazón en este momento. Y si no, pues bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos hizo pasar, pues de recordar y de sentir ese amor y esa paz y esa gracia en nosotros de parte de nuestro Padre, ¿no? Bueno, pues queridos hermanos, vamos a darle gracias. Padre, muchísimas gracias. Gracias porque tú eres real en nosotros. Tú eres verdadero en nosotros. Tú eres la palabra viva en nuestra vida. Te damos muchísimas gracias porque nos llevas a recordar con ese amor que tú has puesto en nuestro corazón, lo que tú hiciste para ir santificando nuestra vida, para obrar y llevarnos a ser tus hijos y que esos hijos seamos manifestados como tales ante el mundo entero, bendito Padre. Te damos muchísimas gracias porque tú nos has hecho sentir en esta tarde tu amor tan maravilloso en nosotros y nos has permitido recordar que de dónde nos sacaste y cómo nos llevaste a estar en ti, a permanecer en ti, a recibir ese amor verdadero que eres tu Padre. Gracias te damos, bendito Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana, en este día, que permite que ellos puedan sentir siempre y en todo momento tu presencia en medio de ellos, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bye.